Como ustedes saben, venimos hablando en el libro de Efesios, capítulo 1, y llegamos al versículo 13 y versículo 14. Pablo termina su canto de acción de gracias. Lo que empezó con la frase, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una invitación a que la iglesia exalte, engrandezca y glorifique el nombre del único Dios, santo y todopoderoso, llega a su fin en los versículos 13 y 14. ¿Y qué dice nuestro texto? Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Acá hay un temazo, hermano. Acá vamos a hablar, vamos a aprender qué dice la palabra de Dios. ¿Qué es ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Versículo 14 dice, que es además las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo. Te quiero pedir, Padre amado, Señor, que tu iglesia sea edificada hoy. Que tu palabra corra, Señor, y sea glorificada. Tus hijos necesitamos de ti, Señor. Tú dijiste que no solo de pan viviríamos, sino de las palabras que salen de tus labios. Así que aquí estamos hoy con un anhelo, con un deseo profundo de escuchar tu voz. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que nuestro esfuerzo por predicar tu palabra sea bendecido por tu Espíritu Santo para que traiga provecho a 100%. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se escucha bien? Porque yo me escucho medio raro acá. Bueno. Quisiera, por favor, al desarrollar nuestros 2 versículos, voy a hablar de 5 puntos. 5 puntos muy importantes. El primer punto es el que dice, en Él también vosotros. ¿Qué significa eso? En Él es, en Cristo, también vosotros. ¿De qué está hablando ahí Pablo? Vamos a ver qué está diciendo Pablo ahí. El segundo punto es, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Cuál es la palabra de verdad? ¿Cuál es el evangelio de la salvación? ¿Y cómo es el evangelio realmente eficaz en mi vida? ¿Qué tiene que ocurrir para que sea el evangelio eficaz en mi vida? El punto número 3 es el sello del Espíritu Santo. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El punto número 4 es que además el sello del Espíritu Santo es además las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y el punto número 5 es para alabanza de su gloria. Punto número 1. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice, en Él. En Él es en Cristo. También vosotros, dice Pablo. Si usted lee el versículo anterior, se va a dar cuenta que Pablo acababa de decir, en el versículo 12, dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y ahora dice, en Él también vosotros. ¿Quiénes eran los nosotros y quiénes eran los vosotros? Qué interesante, ¿no? Los nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, era la porción de los que creyeron en el Evangelio, que eran primeramente los judíos. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo entendemos? Porque la palabra de Dios lo enseña. Si nosotros nos vamos al libro de Hechos,
capítulo 2, versículo 36, ahí nos encontramos con la porción de la palabra de Dios que dice que Pedro estaba predicando el primer mensaje evangelístico. ¿Y a quién le estaba predicando? A Israel, a los hijos de Israel. Fíjense lo que dice Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice así: sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, no habían gentiles ahí, era solamente a los judíos, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Este es el primer mensaje. Si nosotros damos vuelta a la hoja, en el capítulo 3, Pedro y Juan entran al templo, ocurre un milagro extraordinario, el paralítico es sanado y se predica el segundo mensaje. ¿Y saben qué pasó? Lo mismo. Pero se añadieron 5,000 personas. Versículo 4 del capítulo 4 de Hechos dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 varones. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un hipercrecimiento de la iglesia sobrenatural de Dios. 2 prédicas y 8,000 hombres se convierten. 2 prédicas. Hoy tenemos que predicar 8,000 sermones para que 2 se conviertan. Pero eso es distinto, ¿no? Pero escuchen esto. Solamente los hombres. No se contaban las mujeres ni los niños. Así que se cree que esto era una multitud de más o menos entre 15,000 a 20,000 personas. La iglesia de 120 crece a 15, 20,000 personas en 2 sermones. Esto es la obra de Dios. Esto es el grupo de judíos que se establece en Jerusalén. Y esto era lo que Pablo dice: los que primeramente esperaban en Cristo. Ellos esperaban el Mesías. No lo conocían y lo crucificaron, pero era necesario que así ocurriera. Y cuando se predica el Evangelio, ellos entienden y se arrepienten y creen en el mensaje de salvación. Esto eran los nosotros, dice Pablo. Pero por otro lado estaban los gentiles. Y Dios también estaba obrando en los gentiles. Y ahora Pablo dice: ustedes, nosotros los que primeramente creímos, pero también vosotros. ¿Quiénes eran esos vosotros? Eran esas personas que Cristo quería que sus discípulos alcancen. Él les dice que debían ir y predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia, que principalmente era judía, se iba a extender y alcanzar hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra eran los que estaban más lejos, eran los gentiles. Los que ni siquiera tenían una esperanza, ni sabían quién era el Mesías. Así que nosotros tenemos 2 tipos de personas. Los que iban a creer, o los que en apariencia estaban cercanos, y los que iban a creer que en apariencia estaban lejos. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué sigue después? Al judío primeramente y después al griego. ¿Ven? Nosotros primeramente y después ustedes. Se estaba cumpliendo la promesa. Aquella promesa que Dios había hecho a Abraham. Que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces la iglesia está formada por un nosotros y un vosotros. Y esto es muy interesante. Pablo está hablando en estos términos porque después va a decir que si bien había una porción de judíos y también había una porción de gentiles, no había nada que los separara en el medio. Y no había un grupo más importante que el otro, sino que de los dos pueblos Dios hizo uno. Eso lo vamos a ver más adelante. Y esto es el corazón y el centro de lo que está hablando en el libro de Efesios. Pero para dar validez a lo que estoy diciendo, quisiera leer por favor Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Lo ve? Porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Lo ve? Así que, ¿qué sacamos de conclusión acá? Que si bien hay personas que podemos decirle que tienen una comprensión y un conocimiento de la palabra de Dios, que podría expresarse que están más cerca, necesitan el Evangelio. Y hay personas que podemos decir que están más lejos, que no tienen ningún tipo de conocimiento de la palabra de Dios, también necesitan el Evangelio. Pablo en el libro de Romanos le habla a los judíos y le dice, hey, tú, en Romanos 2, capítulo 17, hey, tú, que tienes por sobrenombre judío, que te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y que confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ellos conocían la verdad, pero eso no era suficiente. ¿Por qué? Porque conocer la verdad no nos hace salvos, hermanos, sino creer a la verdad es lo que nos hace salvos. Y esto es un gran problema muchas veces para los que tenemos niños en nuestras congregaciones, porque ellos vienen a la iglesia de pequeño y conocen la verdad, son instruidos en la verdad, recitan la verdad, pero muchos no han creído esa verdad. Eso es lo que se denomina el cristiano de cuna. Nadie va a entrar al cielo con una cuna bajo el brazo. Ellos están cerca, conocen la verdad, pero estar cerca no es estar en Cristo. Hay una diferencia. Y por otro lado están los gentiles. Estos serían los que están lejos. Ellos ni se preguntan, ni les importa, ni se plantean la existencia de Dios. Ellos viven su vida de acuerdo a lo que le parece y lo que ellos tienen como válido. Dicen, no, para mí está bien, es lo que yo opino. Pero ellos también necesitan el Evangelio. ¿Y cómo se van a convertir si nadie les predica el Evangelio, si no lo escuchan? Romanos 10, capítulo 14 dice, ¿cómo creerán en aquel
de quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén, hermanos, a veces caemos en el error de pensar que hay personas que no necesitan el Evangelio. No, a este niño, ¿qué le voy a hablar del Evangelio si es el hijo del pastor? ¿Escuchó cuántas veces el Evangelio? ¿Qué le voy a hablar del Evangelio? ¿O qué le voy a hablar al hijo del misionero si se crió en una obra? ¿O qué le voy a hablar al hijo del diácono? Todavía no nació, pero ya va a llegar. ¿Qué le voy a hablar? Claro, los niños necesitan el Evangelio, hermano. Necesitan que le prediquemos el Evangelio. Nosotros suponemos, y suponemos mal, que ellos porque están en la iglesia ya son salvos. No, hermano. Ellos tienen que tomar una decisión. Ellos deben arrepentirse de sus pecados y venir y creer en Cristo. Y a veces nosotros lo sacamos del asiento, lo ponemos en un ministerio y porque canta lindo y porque hace esto ya está. No es así. Necesita a Cristo, no importa lo cerca que esté. Y a veces decimos, no, esta persona, ¿qué le voy a hablar del Evangelio? Mirá, vive su vida totalmente descontrolada, no quiere saber nada con Dios. ¿Y vos cómo sabés si no le predicás el Evangelio? No, no me va a escuchar. Hermano, el Evangelio es poder de Dios si lo predicás. Si te lo callás, es como un arma envainada. Están ahí como los pistoleros, ¿no? Mirándose. Y no sabe cuándo va a sacar la pistola, no, y se van nomás y no le disparó nada a nadie. Hermano, predicá el Evangelio. Esa persona, por más ruin y por más vil que sea, si no escucha el Evangelio, no hay nada que el Espíritu Santo pueda ocupar para contristar y para quebrar su corazón. ¿Cómo irán? ¿Cómo creerán? La iglesia es un grupo de personas. Pero no es un grupo de personas que está cerca y otro que está lejos, uno que tiene más conocimiento doctrinal y otro que recién está empezando. La iglesia no es eso. La iglesia es un grupo de personas que está en Cristo. Ni cerca ni lejos, en Cristo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ahora debemos hacernos la pregunta, ¿estoy en Cristo? ¿Estoy en Cristo? ¿O solamente tengo un conocimiento de Él? ¿Estoy en Cristo y ando esquivándole porque prefiero vivir mi vida según el mundo? ¿Estoy en Cristo? Hay una sola manera de saber si estás en Cristo. Y la manera de saber si estás en Cristo sigue a continuación de nuestro texto. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. ¿Cómo yo sé que estoy en Cristo? Primero tenemos que escuchar el evangelio. El evangelio es la palabra de verdad y es la buena nueva que trae salvación. Pero escuchar el evangelio no es suficiente. Dice Pablo, habiendo oído. Esta palabra oír en el griego da la idea de estar dispuesto a obedecer. No es solamente oír. Es oír con aceptación. Es dar oído al mensaje. No significa que la persona oye el mensaje y ya es salvo. No, hermano, tiene que haber una predisposición a obedecer la verdad. Por eso la palabra del Señor dice que se cree con el corazón y no se cree con el oído. Algunos creen y dicen, no, yo ya escuché el mensaje. No, hermano, vos tenés que creer el mensaje.
Son dos cosas distintas. ¿Cómo yo sé que estoy en Cristo? Porque tengo una predisposición a creer en el Evangelio. Me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesucristo es el Señor. Me acerco a su palabra y trato de vivir de acuerdo a sus leyes. Hermanos, el Evangelio nos expone, nos dice que estamos en un pecado que nos va a llevar a una eternidad sin Cristo y que no podemos hacer nada para remediar eso por nuestras propias fuerzas y que porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos, Cristo vino y murió en la cruz por nosotros, pagando por nuestros pecados. Y ahora Dios nos ofrece el perdón si nos arrepentimos y creemos y nos volvemos de todo nuestro corazón y aceptamos entrar en su reino dejando el reino de este mundo. Tristemente, este evangelio no es muy popular. No es algo que se predique de muchos púlpitos. Y es raro porque está lleno de iglesias por todos lados. Pero este mensaje no se predica. Se predica algo que no sea tan fuerte, algo que no choque tanto, algo que no aleje a la gente. Ven a Cristo y serás prosperado. Ven a Cristo y tu marido volverá a tu casa. Ven a Cristo y tendrás tu auto 0 kilómetros. Ven a Cristo. Si estás enfermo, solamente tienes que creer, porque no hay nada imposible para Dios. Marca tu necesidad. ¿Quieres un matrimonio feliz? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres cambiar de trabajo? Parecería que Cristo es un call center. Bueno, este no es el evangelio. Eso no es el evangelio, eso es una tremenda herejía. ¿Y sabe qué? Todo eso es la leña que aviva el fuego del infierno en el cual van a ir a parar todos aquellos que crean esa basura. Y eso es aborrecible. Pablo lo decía de esta manera: mas aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra es brutal. Dice, sea apartado para la destrucción. Maldito. Hermanos, a veces aceptamos con total impunidad una distorsión aberrante del evangelio. Y decimos, no, tal vez no es tan malo. Es como si yo te dijera, te voy a dar una cucharada de sopa, ¿te gusta? ¡Qué rico! Bueno, ahora te voy a dar un poquito de cianuro, pero es un poquito. Pablo decía, sea maldito. Y saben, estos Gálatas, porque eso le escribe a los Gálatas, Pablo se había enojado con los Gálatas, estaban muy enojados porque ellos habían creído en el evangelio. Y el evangelio te pide que te arrepientas y creas. Pero estas personas que habían entrado después de él habían distorsionado el mensaje. Y le decía que para creer ellos tenían que añadir algo más, aparte de creer. En ese momento tenían que circuncidarse y guardar las ordenanzas de la ley. Pero Pablo decía, si alguno cree en un mensaje, un evangelio distorsionado, esa persona está bajo la ira de Dios. Pero está pasando algo raro ahora. Muchas personas vienen acá a la congregación y dicen, ¿saben qué? Yo quiero congregarme acá porque escuché la verdad y conocí la sana doctrina. Y en la iglesia donde yo iba, enseñaban herejías y cosas malas. Así que yo quiero congregarme acá.
Y nosotros le damos un tiempo para que esté 6 meses, para que escuche la verdad. Y esta persona salía hablando mal de la otra iglesia porque enseñaban doctrinas heréticas. De cierto, era así. Pero cuando le decía, ¿vos querés creer el Evangelio? Decía, sí, claro. Bueno, te tenés que arrepentir. Y fíjense qué curioso que estas personas estaban en adulterio y salieron de la otra congregación diciendo que ahí no se predicaba el Evangelio de verdad y querían venir a escuchar el Evangelio de verdad, pero no querían arrepentirse. Decían, yo conozco que esto es la verdad. Sí. Y lo oí. ¡Wow! Bueno, ¿lo creíste? ¿Vas a dejar tu pecado? Hermanos, nadie le habló, nadie le dijo, no, solo dejaron de congregarse. ¿Saben por qué? Porque no es suficiente oír. Hay que creer con todo el corazón y arrepentirse. El Evangelio es un llamado a ponernos de rodillas delante del Rey, reconociendo que no podemos hacer nada para salvarnos. Y decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es completamente una rendición, hermanos. Eso es el Evangelio. No podemos decir que estamos en el reino de Dios, un pie acá y otro pie en el mundo. Los efesios habían creído el Evangelio, que era una buena noticia y que es la salvación a todo aquel que cree. Y creer es descreer de uno mismo, depositar toda nuestra confianza en Cristo, es arrepentirnos de la antigua manera de vivir y empezar a caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y esto debe ser hasta el fin, hasta el final. Si una persona deja el camino de la verdad, es porque nunca creyó en realidad. No es que perdió la salvación. Se apartó el hermano, perdió la salvación. No, nunca creyó. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos da una salvación a medias. Yo me acuerdo, mi hermana Noelia, yo la amo mucho. Y ella era tan particular, pues tenía cosas. Por ahí le pedí a mi mamá, yo quiero, mamá, que me regales un pato. Era una mascota. Y ella tenía su pato, ¿no? Y le amaba su pato. Y andaba con todo lado con el pato y la mamá le regaló el pato. Y ella cuidaba su pato hasta que un día se acostó a dormir con el pato. Y sí, eso. Lo mató al pato. Se dio vuelta y lo mató. Se durmió arriba del pato y murió el pato. Y se levantaba llorando así. Y a veces nosotros creemos que Dios nos da la salvación así, que la tenemos que andar cuidando como el pato. Hermano, Dios no nos salva de esa forma. Él nos salva total y completamente. Y aunque nos salva total y completamente, esa salvación nos es aplicada a nosotros de manera progresiva. No totalmente, sino progresiva. Dice nuestro texto, habiendo creído en Él, pero Pablo prosigue. ¿Creíste en Él? Sí, pero fíjense cómo sigue. Dice, habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El creyente, cuando cree verdaderamente en el Evangelio verdadero, esa persona es sellada por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de ser sellado por el Espíritu Santo? Primero, significa que Dios es soberano y Él está haciendo una obra en el corazón de la persona. Y no es por mérito del hombre, es por la voluntad de Él de salvar.
Cuando el creyente deposita su confianza en Cristo es cuando el Espíritu Santo lo sella y entra a morar en el corazón de los hombres. ¿Recuerdan? Pablo se había enojado con los Gálatas. Bueno, Pablo seguía enojado en el capítulo 3, ¿no? Y fíjense lo que dice. Gálatas 3, versículo 1 dice: Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? El creyente recibe el Espíritu Santo en su corazón cuando cree y recibe a Cristo por la fe en su corazón como su Redentor y Señor. No es por obras. Y el cristiano pasa a ser el templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué repercusiones tiene esto para mi vida? Primero, que elimina todo tipo de enseñanza errónea que lamentablemente se ha diseminado por nuestros lugares. ¿Cuál es la enseñanza errónea? Es que muchos dicen que para ser sellado con el Espíritu Santo o para tener una evidencia de que recibiste el Espíritu Santo, tenés que tener una manifestación externa. ¿Y cuál es la manifestación externa? Es que la persona, para realmente reconocer que tiene el Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas. Si vos no hablas en lenguas, vos no tenés el Espíritu Santo. Y muchas personas enseñan esto. ¿Y saben lo que produce eso? Angustia. Las personas se sienten cristianos de segunda clase, amados pero no tanto por Dios, porque Dios no puso su Espíritu Santo en ellos, porque no hablan en lenguas. Bueno, esto, ¿cómo se inicia? Se inicia porque se interpretan los textos de Hechos de los Apóstoles, donde el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés y todos hablaban en nuevas lenguas, según el Espíritu Santo le daba que hablasen. Pero esto fue una obra extraordinaria de Dios. Y Dios estaba evidenciando que esta salvación que había venido sobre ellos se iba a extender a todas las naciones de la tierra, a toda lengua, a toda tribu, a toda nación. Pero esto no ocurrió siempre. No siempre los que creyeron en el Evangelio hablaron en lenguas. Y el error es de tomar el libro de Hechos y hacer doctrina del libro de Hechos. Y el libro de Hechos es esto, lo que dice el título. En el libro de Hechos están narrando acontecimientos que ocurrieron. Y no podemos decir de ese libro y tomar y hacer doctrina. Porque es un hecho que está siendo relatado, ¿no? Pero en cambio, hay libros de la Biblia, como por ejemplo Corintios, ellos sí son escritos que fueron para traer doctrina y enseñanza a la iglesia y cómo la iglesia debe comportarse. Y fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y acá vamos a darnos cuenta que es un error creer que las personas solamente son selladas cuando hablan en lenguas, o solamente tienen el Espíritu cuando hablan en lenguas, o solamente fueron bautizados cuando hablan en lenguas. Eso es un error. Porque si no, este texto, si no lo que dicen ellos estaría contrario a este texto. Y fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. A cada uno
les es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros creemos, Dios nos pone adentro de la iglesia, que es su cuerpo, por su Espíritu. Todos, judíos y griegos, cuando creemos, vamos y entramos en su cuerpo, que es la iglesia. Pero no todos reciben los mismos dones. Fíjense lo que dice más adelante nuestro texto, en el versículo 29. ¿No todos son apóstoles? No, claro que no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. Y ahí está con mucha claridad lo que dice el texto. ¿Hablan todos en lenguas? No. Pero dice que todos fueron injertados al cuerpo. Así que es un error enseñar que la persona solamente tiene el Espíritu Santo cuando habla en lengua. No es bíblico. Eso es un don. Punto. No se puede subir de categoría. Nada más. La verdadera evidencia de la morada del Espíritu Santo es que la persona cree y vive conforme a lo que cree. Esa es la verdadera evidencia. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos. Pero el hermano habla en lengua. Y yo comí arroz con pollo anoche. Fíjense lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo se sabe? Si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, pero habla en lenguas, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. La evidencia de que una persona tiene el sello del Espíritu Santo y está habitado y mora el Espíritu Santo en su corazón es porque obedece y trata de vivir en la palabra de Dios. Punto. No tenemos que tener una manifestación externa. A los Gálatas le decían los judaizantes, si vos realmente querés tener el Espíritu Santo te tenés que circuncidar, tenés que guardar las fiestas solemnes, tenés que comer la comida que nosotros comemos. Algo externo. Y ahora se enseña lo mismo. No, para que vos, la evidencia de que tenés el Espíritu Santo es que tenés que hablar en lengua. Y la gente traumada corriendo. Eso no es verdad. Le cerramos la puerta del reino de Dios a las personas. Eso no es correcto.
La evidencia de que ha sido sellado es que la persona se arrepiente de su pecado, cree en Cristo de todo su corazón, abre su Biblia, la lee, levanta los ojos y dice: Señor, ayúdame a obedecerte. Quiero vivir para vos. Esa es una evidencia clara. No toda esa mentira que se difama. ¿No es cierto? Pero además, dice, además de ser sellado, dice, este sello, dice versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hermanos, las arras eran la herencia. Alguien había efectuado un pago parcial a cuenta de algo que se iba a retirar. Y en un tiempo determinado, un tiempo pactado, aquel comprador que había dado la seña volvía y hacía la cancelación de esa deuda y retiraba aquello que era su posesión. Pero las arras era como una garantía, algo que dejaba constancia de que él había hecho un pago. Y si este hombre no volvía en el tiempo determinado, perdía su garantía y perdía el derecho sobre la posición que estaba reservada para él. Pero además, esta persona quedaba como un mentiroso, en el cual nadie podía creer porque no tenía valor para cumplir lo que había hecho o el trato que había empezado. Pero Dios pagó con la sangre de su Hijo y nos selló con su Espíritu Santo, que es la garantía de que su salvación será plena cuando Él vuelva en la segunda vez. Hermanos, esto nos habla de la seguridad. Pablo estaba tratando de transmitir: hermanos, siéntanse seguros, es Dios el que los salvó. No son sus obras, es Dios mismo. Y aunque esta salvación es plena, segura, todavía no se ha consumado. Pero si has creído en tu corazón, has creído de todo tu corazón en Cristo, de que eres salvo, vas a perseverar hasta el final. Porque el Espíritu Santo que mora en tu corazón te va a guiar hasta el último de los días. Y acá nosotros descartamos otra enseñanza herética de que la salvación se pierde. Eso no es cierto. San Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, esto era muy importante para las personas en Éfeso. ¿Sabe? La gente que vivía en Éfeso eran personas que vivían en una cultura de religiones idólatras y místicas. Y ellos creían que su destino estaba determinado por lo que las deidades y estos dioses determinaban de su futuro. Así que ellos andaban mirando los astros y decían: ¿qué me deparará el destino? Pablo le decía: Dios los salvó. Él les ha dado una garantía. Y ustedes no se van a perder nunca. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que aquel que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La salvación es del Señor, hermanos. Y es por eso que no se pierde. Si la salvación fuera nuestra, estaría como el pato de Noelia. La perderíamos.
Así que Pablo afirmó los corazones de los efesios en la seguridad de la salvación. Y este era el cántico de alabanza. Y hermanos, fíjense esto. Tal vez usted no lo vio, pero hemos pasado a lo largo del canto de Pablo de contemplar cómo nuestro Dios trino opera la salvación en sus tres personas para salvarnos. Mire lo que le digo. El Padre es quien nos predestinó para que fuéramos adoptados hijos suyos en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 5. ¿Lo ve? El Padre. Cristo nos redimió por su sangre. Efesios capítulo 1, versículo 7. Y el Espíritu Santo nos selló y nos guarda hasta el día de la redención y la obtención de la herencia. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Hermanos, nuestro Dios, maravilloso, glorioso, hace eso ¿para qué? Cerramos nuestro punto de la predicación de hoy. Para alabanza de su gloria. Dame otro pañuelito, por favor. Alabanza de su gloria. Hermanos, hoy tenemos que tener gozo y agradecimiento. Al Dios maravilloso que nos permitió escuchar el Evangelio. Deberíamos tener agradecimiento porque podemos creer esa verdad. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Deberíamos estar agradecidos de que fuimos sellados por su Espíritu Santo. Y deberíamos anhelar, no solamente ser sellados por el Espíritu Santo y ser templo del Espíritu Santo y ser bautizados del Espíritu Santo, sino que deberíamos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Que eso es otra cosa. Ser lleno del Espíritu Santo es buscar cada día su palabra. Vivir con un corazón rendido delante de Él. Viviendo en el fruto del Espíritu. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no? Cuánta verdad en 2 versículos. Y fíjense, hermanos, muchas personas dicen, vamos a ir a un culto donde va a haber guerra espiritual, vamos a hacer guerra espiritual o vamos a derribar los argumentos de Satanás. ¿Sabe cómo se derriba un argumento de Satanás? Quitando la mentira y poniendo la verdad. Esto que hicimos hoy. Estas malas creencias que nos hacían sentir temerosos, que nos hacían sentir dubitativos. ¿Será que Dios me ama? ¿Será? ¿Será que estoy haciendo algo mal? Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a nuestro Dios. Y vamos a despedirnos en agradecimiento. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que hemos escuchado, porque tu palabra es muy clara. Señor, y tú nos salvaste. Señor, desde antes de la fundación del mundo, tú planeaste salvarnos. Y en la consumación de los tiempos, tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Señor, y también enviaste, Señor, a los apóstoles para que se predique el Evangelio. Y hoy ha llegado a nuestros oídos. Y hemos creído de todo nuestro corazón que Jesucristo es el Señor. Que Él venció a la muerte. Que Él resucitó al tercer día.
que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y hoy nosotros nos arrepentimos de todo nuestro corazón. No es solamente acumulación intelectual de conocimiento. Nos arrepentimos de todo nuestro corazón. Y si lo hacemos es porque tu Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta seguridad, por esta garantía que tenemos. Te pedimos nuevas fuerzas para poder vivir conforme a tu palabra cada día, cada día, cada día. Y recordarnos a nosotros mismos el Evangelio, esta palabra de verdad. Señor, danos valor para predicar a los que están cerca y a los que están lejos. La verdad, el Evangelio. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias. Alabanza damos a tu nombre. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya.